Entonces, muchas de estas representaciones las vamos a ir viendo en otro tipo de manifestaciones, en otro tipo de ilustraciones que justamente buscan llevar un mensaje de una historia nacional, ¿no? Entonces, sí, creo que, al igual que mi compañera Talía, creo que ha sido fortuito que podamos traer esta plática y que sea en este lugar tan especial y tan emblemático. Entonces, bueno, nos llena de alegría realmente poder platicar de esto. Y con lo que mencionó Juan de la curaduría de murales, no lo había pensado así, pero por lo general cuando nos toca difundir algún tema del museo, siempre les comento que un museo se puede venir por cualquier pretexto, y este museo tiene todos los pretextos para venir, y uno de ellos es simplemente venir a recorrer sus murales, que serían no nada más la pintura que está plasmada en sus muros, sino también un primo muy cercano que se desarrolla el muralismo, que son los vitrales. Entonces, este museo no nada más tiene los vitrales de los emplomados, que son de la época del Porfiriato, sino también como parte de este movimiento muralista en el museo, también se realizaron otros vitrales, como el que tenemos aquí en la escalera principal, con los elementos del escudo nacional, pero recorran los invito, no les digo más, donde hay más vitrales, les invito a que recorran el edificio para que encuentren otros 4 vitrales que también tiene este museo, que se desarrolla como parte del movimiento muralista de este recinto. Bueno, pues muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de charlas. Les recordamos que seguirá hasta el 16 de noviembre, las siguientes charlas ya serán en el auditorio, hoy fue una fecha especial, pero bueno, como bien dicen los investigadores, pues lugar más lindo que este no hay. Y bueno, el día de hoy, sobre esta conferencia que tratará sobre el único mural que se cree existe del Dr. Atl y piezas selectas de las curadurías de numismática, tecnología, armas, condecoraciones y medallas, tenemos a Talía Montes Resinas, que es integrante del equipo de investigación del Museo Nacional de Historia, donde es responsable de las colecciones de tecnología y de armas, además de trabajar en la consolidación del archivo histórico, fondos documental y fotográfico de este recinto, del que, por cierto, pues próximamente tendremos ya una publicación. Ha colaborado en los guiones de exposiciones temporales como Hombre a Galope y a la Revolución, Del goce privado al deleite público, colección Ramón Alcázar, y la reestructuración de la sala de batalla. Ha realizado estudios de antropología e historia en el INAH y en la UNAM, respectivamente. Uno de sus temas de interés es la historia cultural del siglo XIX y XX y el desarrollo de las instituciones encargadas de la atención al patrimonio cultural. Ha publicado sus trabajos de investigación en las revistas Diario de Campo, Dimensión Antropológica, Conservación y Restauración, en la Gaceta de Museos y en obras bajo el sello del Museo Nacional de Historia. Asimismo, ha colaborado en publicaciones extranjeras como las del Museo del Romanticismo o la Universidad de La Laguna de España. Algunos de los títulos son El Museo Nacional, una mirada de las fiestas del Centenario de la Independencia 1910, en coautoría con la fotógrafa Marta Giglasa, selección de piezas para mostrar la platería mexicana y fotografías del pasado, espejos del presente, trabajadores del Museo Nacional. Actualmente es integrante del comité editorial de la Gaceta de Museos. Juan Manuel Blanco Sosa, Puebla, México, es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en esta misma disciplina por la Universidad de Barcelona. Trabajó en la Secretaría de Cultura del Gobierno de Puebla en los proyectos de reapertura del Museo José Luis Bello González y del Teatro Principal de Puebla en el área de curaduría. Del 2011 a la fecha es investigador del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Sus temas de interés y publicaciones refieren al grabado, numismática y las devociones religiosas en Puebla y sus manifestaciones artísticas en el periodo novohispano. Sin más, pues los dejamos con nuestros ponentes y gracias por acompañarnos. Por favor, ustedes nos van diciendo si se escucha bien, porque sí, tiene esta sala una acústica bastante peculiar. Pues estamos de fiesta, este museo cumple 80 años, mucha historia atrás, no nada más de las colecciones, sino del propio recinto. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este
actividades previo al cumpleaños, que va a ser este 27 de septiembre. Entonces vamos a tener actividades previos al cumpleaños, durante el cumpleaños y después del cumpleaños. Así que vamos a seguir festejando a este joven museo que cumple sus 80 años, que fue inaugurado el 27 de septiembre de 1944. Con un público compuesto por escuelas. Obviamente estuvo aquí presente el Colegio Militar, los cadetes, las bandas de guerra, desfile de banderas históricas. Fue realmente una algarabía esto hace ya 80 años. Aquí tenemos una imagen donde está, a ver si se puede mi cursor, no me lo va a marcar. El personaje que está a la izquierda está el presidente Ávila Camacho, su esposa, y junto a él pues va a estar el subsecretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet. Les pido que conserven esta imagen, que es una representación de la teoría de conjuntos. Una de las líneas de la teoría de conjuntos es que podemos tener varias piezas y dependiendo de variables podemos reunirlas. Así podemos ir a un mercado y podemos hacer conjunto de verduras, conjunto de frutas, conjunto de carnes, pero también podemos hacer conjuntos de colores, de las frutas amarillas, de las verduras verdes. Entonces podemos hacer conjuntos y también podemos hacer mezclas de varias ideas y conjuntos de objetos. Entonces les pido que mantengan esta imagen presente en esta charla. Cuando me preguntan qué abarca la curaduría de tecnología y armas, siempre digo, tecnología y armas abarca desde unas tijeras, pasando por un astrolabio, todas las armas blancas, armas de fuego, y en general lo que unifica a toda la colección de tecnología y armas es que son herramientas de trabajo. Y son herramientas, y toda herramienta es una extensión de lo que podemos hacer. Si queremos rasguñar o cortar algo con nuestras uñas o los dientes, pues bueno, hacemos una herramienta, la perfeccionamos y tenemos el arma blanca. Si queremos golpear a alguien, la arrojamos el proyectil, lo perfeccionamos y tenemos el arma de fuego. Si queremos medir el tiempo, ocupamos los elementos celestes, elementos geográficos, pero vamos perfeccionando este conocimiento y tenemos estas máquinas guardas tiempos o también mejor conocidos para nosotros como los relojes. Entonces, pero esencialmente lo que tenemos en la colección de tecnología y armas son herramientas que nos facilitan nuestras capacidades que tenemos como humanos y las vamos a ir perfeccionando cada vez más para que la naturaleza para la cual estamos elaborando esta herramienta se vaya perfeccionando cada vez más, al grado que el ejemplo de este reloj sea una pieza más ligera, pero no nada más quiere decir más ligera y que la podamos portar, sino que la medición del tiempo cada vez sea más exacta. Y a partir de que tenemos el manejo del conocimiento de la naturaleza para la cual elaboramos una herramienta, nos gusta, si tenemos la capacidad económica, de engalanar cada uno de los objetos. Entonces vamos a incluir artesanos que manejan los metales, que manejan las cerámicas, que manejan las lacas, los barnices, las pinturas para engalanar y hacer de estas piezas realmente unas piezas exquisitas y excelsas. Aquí tenemos uno de los antecedentes de las herramientas para hacer fuego. Nos falta la piedra con la cual en la parte de abajo la frotamos y sacamos la chispa y con la cual podemos prender fuego. Otra de las constantes que tiene la colección de tecnología y armas de este museo es que comparte, con ella en su conjunto podemos ver cómo va avanzando el nivel de conocimientos. Entonces, y cómo estos conocimientos se van compartiendo. Traje estas imágenes de las armas, del elemento para hacer fuego, de elementos de medición, porque para hacer
un reloj necesitamos la capacidad de trabajar los metales, lo cual los vimos con herramientas más grandes como las armas, pero también lo vamos a ver cómo este perfeccionamiento de los metales lo vemos en hacer lajas muy delgaditas de metal para hacer no nada más las guardas de los relojes, sino también la maquinaria, como resortes, engranes muy milimétricos pueden seguir trabajando de manera exacta, y este conocimiento lo estamos jalando desde que hacemos piezas más grandes, al grado de que la gente o los artesanos que sabían del conocimiento de hacer armas eran los mismos que arreglaban las armas y muchas ocasiones arreglaban los relojes. Es así que los conocimientos se van compartiendo. Y otra de las características que tiene esta colección, estamos en un Museo Nacional de Historia, entonces tenemos piezas que nos explican cómo va siendo el desarrollo en la historia de la tecnología en el mundo, porque son piezas que vienen de todas partes del mundo, de muchos momentos de la historia, con diferente tipo de manufactura, pero también este museo se ha procurado reunir colección de personajes vinculados, ya sea a un hecho histórico o a un personaje de la historia. Entonces aquí les traje el ejemplo del reloj de Rubén Darío, una pieza que me gusta mucho porque, bueno, es Rubén Darío, excelso poeta, pero al mismo tiempo es una pieza barata. Una pieza que se le conoció como el reloj de $1, porque cuando se manufacturó en Estados Unidos puso a circular el dólar para compra de un reloj. Bueno, $1 en ese momento era la jornada de un obrero, pero quería decir que por primera vez un obrero podía contar con un reloj con su carátula de papel y con un metal relativamente barato, pero que funcionaba. Entonces es el antecedente de popularizar el que todos podamos ahora portar un reloj en la muñeca. Tenemos las armas que están vinculadas a hechos históricos como estos rifles con los cuales se dio muerte a Maximiliano y Miramón. Piezas como el de Guadalupe Victoria, sus retratos y su navaja, o pistolas y armas cortas que son de algún héroe de nuestra historia. Y vamos a tener también piezas de uso cotidiano. Vamos a tener los sellos, pisapapeles, infinidad, muchísimas piezas que ocupamos en la vida cotidiana. Todo este tipo de piezas, a lo largo de 80 años, han servido para explicar muchas cosas, dependiendo de la tendencia o de lo que el momento histórico quiera que el público sepa. Entonces, con las armas, las banderas, con la pintura, una de las primeras salas que se crearon en este museo, bueno, tenemos una dedicada obviamente a la batalla de 1847. Tenía este lugar que contar, que explicar ese momento, bueno, un momento importante no nada más para la historia del país, sino para este lugar en particular donde se desarrolla el enfrentamiento con el ejército de Estados Unidos. Entonces aquí otro de los juegos de composición de las piezas, bueno, va a ser explicar el periodo de la conquista. En ese momento lo que se quería mostrar era la diferencia tecnológica, entonces mostrar cómo había diferencia entre el armamento de los conquistadores y el armamento de los indígenas. Ahora esta sala no nos queda chica, porque los avances arqueológicos y de los historiadores nos dicen que no, que realmente la diferencia tecnológica no fue la variable que explicó la conquista de México, sino las estrategias y las alianzas que lograron los españoles establecer con otros grupos indígenas, y que es a partir de esas variables que realmente se pudo lograr la conquista, no necesariamente la diferencia tecnológica. Entonces, bueno, pero en ese momento era lo que se sabía de la historia y era la manera de explicarse. Aquí tenemos otra imagen de esta sala del 44. Estos juegos, como también se acomodaban. Aquí aprovecho para mencionar a todos los compañeros que laboran en las áreas de museografía,
porque nosotros entramos, vemos una vitrina, está abierta la sala, pero atrás, como en el teatro, atrás de tras bambalinas, hay un montón de gente con grados de especialización en conocimiento para poder lograr montar estas salas. Entonces, bueno, los primeros juegos de cómo presentar las piezas es gracias a muchos compañeros que se han ido especializando en museografía, obviamente también en el proceso de conservación y restauración de las piezas para que éstas continúen conservando su materialidad, la parte física, para que siga funcionando en otras exposiciones, pero también para que se alargue lo más que se pueda su vida. Obviamente cualquier objeto material tiene un periodo de vida, pero nosotros los restauradores lo que hacen es alargarlo lo más que se pueda, para que simplemente, ahorita que estamos en el 2024, en 100 años más, estas mismas piezas puedan ser trabajadas e investigadas con otros ojos y con otro nivel tecnológico. Entonces es alargar la historia de las piezas lo más que se pueda. Aquí está un ejemplo de los instrumentos de medición, de cuáles eran los instrumentos que se necesitaban o eran utilizados cuando se hacían estos viajes por el mar. Ahora, en este caso el astrolabio, que es una de las piezas que se van a estar presentando a lo largo de esos 80 años, explicando cómo se miraba el cielo, porque bueno, astrolabio significa el perseguidor de estrellas, cómo se miraba el cielo, cómo se medía el uso de los metales o la historia de las adquisiciones que podían contar la gente pudiente, como en este caso un virrey. No podía faltar la sala del Segundo Imperio, con la presencia de Maximiliano y Carlota, y explicando esto con los retratos de los personajes, y obviamente aquí están la serie de fusiles con las cuales le dieron muerte a Maximiliano. Estas mismas piezas, en otro contexto, explica la batalla del 47, ya con una sala cambiada, no nada más dedicada a la batalla, sino explicando la colección de banderas que se tiene en este museo. En el 76 se explicó todo el desarrollo tecnológico de las armas, desde la conquista hasta 1940, que es la colección que hasta ese momento se tenía. También la oportunidad de contar con piezas originales con carácter didáctico, y estas salas se montaban principalmente para los trabajos del área de servicios educativos, que es la cara primera que tiene el museo para con ustedes, para con el público. La colección de armas, una colección que viene principalmente, se hereda de otra institución, de otro museo. También cuando me toca platicar de la historia de este museo, me gusta decir que es un museo de museos, porque esta colección proviene del Museo Nacional de Artillería, que se cierra en 1916, y la colección nosotros la heredamos. Y bueno, como ahora estas piezas nos van a explicar el proceso revolucionario, un contexto muy similar con el conocimiento que quiere dar a entender esta sala con la que estamos en el mural de Siqueiros. Y bueno, todo esto, el sentido es ustedes, el público, de todas las edades, de todos los lugares que nos visitan. Los públicos también han cambiado, las exigencias de información están constantemente cambiando, pero todo se hace con la finalidad de que el público tenga interés a visitarnos y se lleve información y principalmente curiosidad de saber más, consultar un libro, ahora consultar videos, películas, pero también con la finalidad de que regrese al recinto con su familia, con las nuevas generaciones. Este museo también en sus 80 años se ha caracterizado por este ciclo de charlas, de contar con una serie importante de académicos, especialistas en diferentes temas que son invitados para compartir su conocimiento sobre temas específicos. Y voy a terminar esta primera parte de la charla con una imagen que a mí me gusta, porque nos habla de la gente y el interés de un grupo
de intelectuales por los cuales, que sin ellos no estaríamos el día de hoy a 80 años. El que está parado con su sombrero es Jorge Enciso, ya lo tenemos ahí muy mayor. Jorge Enciso fue amigo, compañero pintor también de Siqueiros, los dos originarios de Guadalajara. El que está con las muletas es Antonio Arriaga, en ese momento director de este recinto, y la mujer que está de negro es Amalia de Castillo Ledón, la esposa de Luis Castillo Ledón. Amalia de Castillo Ledón, de por sí en sí ella es un personaje importante porque fue nuestra primera representante en la cartera de Relaciones Exteriores, la primera mujer. Ella impulsó enormemente que las escuelas tuvieran una biblioteca. A ella le debemos que en las escuelas, ahora nos parece normal que las escuelas tengan una biblioteca, no era tan normal, y ella buscó todos los recursos, impulsó a las editoriales para formar paquetes y los primeros paquetes de libros para que se formaran las bibliotecas en las escuelas, principalmente en las escuelas primarias. Y bueno, Amalia de Castillo Ledón, ella fue esposa de Luis Castillo Ledón, el primer director de este museo, quien a partir de 1936 presentó el proyecto de creación de un museo de historia en este lugar, y se va a consolidar su propuesta de manera paralela y de la mano de la creación del INA en 1939. Cuando se crea el INA en este año, en ese momento también se incluyó la creación de este recinto, el cual se va a consolidar años después, en 1944. Entonces, y aquí les traigo a Siqueiros para cerrar esta primera etapa de la charla. Gracias. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre la colección de numismática, y creo que con esta parte de la plática se va a poder cerrar los temas se va a complementar los temas que ha abierto Thalía. Y justamente cuando yo pensaba, bueno, ¿de qué podemos hablarle celebrando los 80 años del Museo Nacional de Historia? Y justamente pienso que uno de los intereses importantes o de los intereses que debemos generarnos, o las dudas que debemos generarnos alrededor de una colección, es cómo es que se forma una colección en un museo. A mí, en lo personal, y esto está desde luego sujeto a debate con mis colegas, me parece que hay dos acciones fundamentales que van construyendo la colección de un museo. Uno, desde luego, son las donaciones, y por otro lado están las adquisiciones. Y yo esto lo puedo ver a partir de la historia de la colección de numismática. Me parece que es un constante en el cual se ha ido nutriendo a partir precisamente de donaciones y de adquisiciones que el mismo museo se ha realizado, ¿no? Entonces, estas dos acciones hay que tomarlas en cuenta para explicarnos la construcción de esta colección. ¿Qué tipo de piezas tiene el Museo Nacional de Historia en su colección de numismática? Bueno, tenemos aquellas que constituyen formas de pago, como pueden ser monedas, papel moneda o fichas monetarias. Pero por otro lado tenemos algunas piezas de carácter conmemorativo, como pueden ser las medallas o las condecoraciones, que celebran un acto en particular, ¿no? Y que a través de las inscripciones o de la lectura iconográfica de las mismas piezas se puede o se resalta un hecho en particular. Y desde luego piezas de producción, es decir, los troqueles. Estas piezas, a partir de las cuales se crea la impronta para crear ya sea las monedas o las medallas. Y en la historia de este museo, desde luego les hemos dicho que vamos a cumplir 80 años de creación del Museo Nacional de Historia. Sin embargo, hay un antecedente en el cual se nutre nuestra colección, que viene desde tiempos de la colonia, ¿no? Ya desde tiempos de la colonia, con Carlos III, se habla de la necesidad de formar una serie de colecciones reales. Y ahí se tiene la noticia de que se van recabando las primeras monedas y medallas para la construcción de esta colección.
No debe de extrañarnos esto porque justamente dentro de toda la tramitología que existía en la colonia para acuñar una moneda o una condecoración, se hacían fichas de prueba que se mandaban al virrey. Y entonces ahí se fueron creando los primeros acervos que tras esta iniciativa de formar una colección real se fueron heredando. Después, con la llegada de la independencia, se crea la tentativa de crear un museo nacional. Sin embargo, como ustedes saben, la primera mitad del siglo XIX fue bastante azarosa para nuestro país y no es hasta realmente la llegada de Maximiliano cuando se tiene una tentativa seria de crear un museo, ¿no? O que este museo funcione ya de otra manera. Y entonces se crea el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Sin embargo, este proyecto realmente se llega a consolidar hasta el Porfiriato y ahí el museo realmente queda totalmente desbordado y se ve la necesidad de separar estas colecciones que eran las colecciones de historia natural con las colecciones arqueológicas e históricas, ¿no? Las colecciones de historia natural van a ir a parar al Museo del Chopo y el Museo de Arqueología y Historia va a quedar en el local de Moneda, se me olvida, Moneda 13. Y entonces es en 1909 cuando se da esta situación. Y a partir de este momento va a haber un hecho en cuanto a la colección de numismática que va a ser fundamental para entender el crecimiento de esta colección. Y es la integración de la denominada colección Alcázar. Esta colección que perteneció al guanajuatense Ramón Alcázar y que fue adquirida por el gobierno de Carranza, es integrada en un primer momento en 1917, cuando llegan las primeras medallas y condecoraciones, y a partir de 1918 llega el resto del monetario. Sin embargo, esto va más allá porque cambia la perspectiva en la integración de las colecciones en el antiguo Museo Nacional. Hasta antes de esta fecha, generalmente las colecciones, o en su mayoría, pertenecían a lo que se denomina reliquias históricas, es decir, el rifle de tal personaje, ¿no? La pila bautismal del cura Hidalgo, es decir, todas estas piezas que tenían una conexión directa con alguno de nuestros personajes históricos. Sin embargo, la integración de la colección Alcázar hace que lleguen al Museo Nacional colecciones de tipo suntuario, de artes decorativas, y en ese momento cambia totalmente el grueso de la colección en general del Museo Nacional de Historia. Pero el hecho es muy trascendente porque la integración de estas piezas ya nos va hablando de un cambio de perspectiva de lo que debía de haber y de lo que se debía de mostrar en un museo, ¿de acuerdo? Esto es fundamental para poder entender el devenir de este museo y cómo va a afectar en la colección de numismática particularmente. Ahora, ¿qué sabemos de estos años que existía y cómo se daba la relación de la moneda respecto a su exhibición, ¿no? Realmente sabemos muy poco. Lo que podemos rescatar es a partir de un libro denominado Guía para visitar los salones de historia del Museo Nacional, de Jesús Galindo y Villa. Y justamente Galindo y Villa lo que va a hacer es que va a hacer una relatoría de qué era lo que había en las salas de historia. Y en particular, respecto a la respecto a la colección de numismática, él nos va a decir que en la sala número 4 se van a encontrar estas piezas. Sin embargo, esta colección va a compartir con otras, ¿no? Va a haber códices indígenas, cuadros de temas históricos, heráldica, numismática y fotografía. Sin embargo, el sentido y el uso de las piezas va a estar a manera de un gabinete de curiosidades, por decirlo de alguna manera. Es decir, no está integrado a un discurso histórico como tal, pero sí dentro de como una curiosidad histórica. Esto es muy, muy importante de entenderlo, ¿no? Ahora, dentro de la historia de la colección de numismática hay un momento clave. Cuando se hace el planteamiento de traer a Chapultepec toda la sección de historia, se visualiza la creación de una sala de numismática. Sin embargo, no va a estar dentro de las prioridades de este museo.
los primeros años lo que se va a consolidar son las salas denominadas de historia, en donde se hace un recuento de la historia nacional en la primera planta del museo. Y se tenía pensado que una sala de numismática quedara instalada en la segunda planta. Sin embargo, en 1947 deciden detener el proyecto de crear esta sala de numismática porque ven factible de alimentar todavía más con otras piezas toda la sección de historia del primer piso. Entonces queda totalmente detenido el proyecto. Sin embargo, el año del 47 es muy significativo porque va a llegar un personaje clave para que esta sala de numismática llegue a buen término. Y este personaje va a ser el doctor Silvio Zavala, quien fue durante unos años director de este museo y que gracias a él va a dar un impulso decidido para la construcción de esta sala. Para que se consolide la sala de numismática va a ser necesario que se cuente con el apoyo del Banco de México. Ahora ya les hablaré de eso, pero aprovecho esta diapositiva para darles una idea de lo que se estaba proyectando justamente en la planta alta de este museo. Se quería hablar de arte religioso, el Salón de Malaquitas, iconografía del siglo XVIII, pinturas y cerámica mexicanas, artes menores, indumentaria, numismática, joyas y salas del siglo XIX. La sala de numismática iba a quedar en una porción que en la actualidad forma parte de nuestro depósito de colecciones, ¿no? Ahora, para estos años en los cuales se quiere crear este Museo Nacional de Historia, los hacedores de este proyecto se empiezan a replantear cómo debe ser la exhibición. Esto es algo fundamental porque en este momento el paradigma cambia totalmente, ¿no? Y estas salas que existían antiguamente en moneda 3, en donde parecía que estaban totalmente atiborradas, va a cambiar totalmente. Y entonces, por ejemplo, contamos con un testimonio que a mí me parece fundamental para entender este cambio de paradigma, que es un personaje de nombre Roberto Montenegro, que estaba adscrito como folclorista B en la Dirección de Monumentos Coloniales en 1941. Y Roberto Montenegro va a decir: un plan definitivo para la colocación de los objetos, escogiéndolos de antemano para darles todo el interés que se merecen, y no caer en el sistema anterior de amontonar dichos objetos, revolviéndolos como desgraciadamente estábamos acostumbrados a verlos. Dividir por secciones las exhibiciones, sobre todo entre los objetos coloniales, secciones cronológicas, haciéndolas resaltar por su colocación, dándoles la iluminación que requieren para realizar un valor plástico. A mí este testimonio me parece fundamental para entender el plan que se quería llevar a este museo. Y justamente esta idea va a trastocar toda y cada una de las salas, incluyendo la sala de numismática. Como les comentaba, se va a requerir se va a requerir el apoyo del Banco de México, y esta sala se pudo resolver y construir gracias a un historiador de nombre Leopoldo Martínez Cosío. Y la sala finalmente se va a aperturar el 14 de abril de 1950. Y Martínez Cosío es muy claro, él dice dar cuenta de la historia de la moneda. Para él es fundamental esto. ¿Y qué estrategias va a utilizar? En este momento vamos a empezar a escuchar esto de apoyos museográficos. No solamente que las piezas transmitan esta información con estar exhibidas, sino se recurran a mapas y objetos adicionales. Por ejemplo, cuando se decide hacer la sala de numismática, se van a girar cartas a distintas minas para mandar a traer piezas de minería, herramientas, piedras, lingotes de metales, con el objetivo de que justamente el visitante se llevara la idea de todo lo que se requería para producir una moneda. Entonces, justamente a mí, por ejemplo, esta exhibición me parece muy importante porque está, por ejemplo, en un mapa enseñando cuáles eran las minas que surtían de metales para la acuñación de monedas y medallas. Y algo que es fundamental, desgraciadamente no contamos con el guión como tal de la antigua sala de numismática, pero hay un documento que es muy importante que se publica en 1950, cuando se inaugura la sala, que se llama Guía de la Exhibición de Monedas y Medallas.
Y esta guía crea un listado que nos permite hacer una idea de cuál era el recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué es la primera vitrina con la que se abría la exposición? Con artículos de exhibición de cambio prehispánico, ¿no? Y de ahí se iba hacia el mundo griego y romano para mostrar las primeras acuñaciones de la antigüedad, y luego trasladaba esto al mundo medieval, caso concreto España, y cómo estos sistemas de acuñación recayeron durante el periodo colonial, para después hablarnos de las acuñaciones durante la independencia, ¿no? Y luego, bueno, el Segundo Imperio, y concluir las exhibiciones con la Revolución Mexicana. Y justamente esta fotografía nos ilustra esta sala de esta vitrina de antecedentes. Esta sala de numismática se va a desmontar finalmente en 1970, ya cuando el arquitecto Felipe Lacouture fue director de este museo, y el director del INAH en aquel tiempo era, se me fue el nombre, Gastón García Cantú. Para ese momento García Cantú dice que las exhibiciones ya tienen más de 30 años de estar colocadas, que no tiene ni pies ni cabeza el discurso y que se hace necesaria una renovación. Y dentro de este proyecto él ve conveniente que la sala de numismática desaparezca como tal. Y entonces, ¿qué sucede con estas monedas? Bueno, sucede lo que nos habla, de lo que nos habló Thalía, que van a servir para construir y complementar otras exposiciones dentro de los mismos discursos de este museo, ¿no? Pero además, bueno, este museo, han de saber, tiene la virtud de que no solamente se sirve para ilustrar las exposiciones de este museo, sino que además comparte piezas con otro museo del INAH. Entonces, esa labor es fundamental, ¿no? Porque sirve para poder retroalimentar. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos el desarrollo de la numismática en el museo. Y vamos a dar paso para hablar de una pieza que en los últimos años pues ha sido centro de atención para nosotros y de interés. Para darle la palabra a Thalía, quisiera nada más empezar con una anécdota personal. Yo ingresé a este museo en el 2011 y Thalía justamente me dijo, oye, tenemos un mural del doctor Atl. Y entonces le dije, sí, pues vamos a verlo, ¿no? Y entonces me llevó a verlo y le dije, oye, pero tú sabes que está ahí enfrente. Y me dice, ¿qué? Le digo, es la ciudad de Puebla. Y entonces, a partir de eso, se convirtió esto en un tema de estudio que nos intrigó a querer saber más y más de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartirles lo que hemos estado trabajando en los últimos años respecto a esta pieza. Y con esta imagen igual de historia de conjuntos, pues podemos hacer un conjunto de personajes en donde habló Juan de Roberto Montenegro, que sugiere un tipo de acomodo en las colecciones, y Roberto Montenegro fue pintor también de Guadalajara. A Roberto Montenegro lo vamos a conocer por todo el trabajo de pintura que hizo, bastantes dibujos que decoraron y acompañaron a libros, pero también yo lo considero uno de los primeros museógrafos que va a tener el instituto, y otros museos lo vamos a ver en 1944 colocando museos en el hoy Palacio de Bellas Artes. Él se va a encargar de la instalación del museo, el primer museo de arte popular. Lo vamos a tener a Roberto Montenegro ahí, y lo lleva a colación porque este mural es de un amigo de Roberto Montenegro, también de Luis Castillo Ledón y también de Siqueiros, que es nada más y nada menos que el doctor Atl. Conocemos al doctor Atl, a Gerardo Murillo, a este pintor, principalmente porque se ha exhibido un número importante de exposiciones y de libros alrededor, obviamente, de su relación con Nahui Olin, de Carmen Mondragón, este amor intenso impresionante con ella, que se va a desarrollar una parte de este romance en el exconvento de la Merced, de aquí de la Ciudad de México. También vamos a ver y conocer al doctor Atl
por el extenso trabajo que ha tenido o que tuvo sobre la representación pictórica de los volcanes, de los paisajes, y siempre va a estar entretejido su personalidad muy contradictoria, que siempre tuvo, contradictoria y polémica. Bueno, pues tenemos en el museo, al parecer, el único mural que queda del Dr. Atl, siendo que el Dr. Atl fue uno de los fundadores de esta línea de trabajo de los artistas que fue el muralismo. Les traigo algunas imágenes del terruño, como le decía el doctor Atl, mi tierruca, Guadalajara, donde ellos hay que seguir trabajando a Guadalajara y saber por qué es en este estado donde se gesta un número interesante de pintores bastante beligerantes, muy cosmopolitas, van a ser jovencitos que se lanzan de manera muy temprana a Europa y se traen conocimientos de allá, de los movimientos pictóricos, de materiales que se necesitan para plasmar la pintura, no nada más en el lienzo, sino también en los muros. Entonces vienen con mucha información, muy efervescentes. Es una comunidad que lo mismo conviven los pintores con los literatos, con los historiadores, con los que fabrican y se encargan de hacer publicaciones. Ellos van a tener una relación muy, muy cercana con los periódicos como El Informador de Guadalajara o con la editorial Cultura, que fue una de las editoriales que le apostó y apoyó a estos grupos de intelectuales. Entonces, es un semillero muy interesante de intelectuales que tuvo este país. Entonces, en esa tierruca de Guadalajara, con movimientos cosmopolitas europeos, es donde se forma el doctor Atl. Ya no es tan joven, no es de los jóvenes del grupo, de hecho ya es el grande, aquí ya lo vemos con pérdida de cabello, es el más grande. Aquí tenemos a Jorge Enciso, que va a ser compañero y cómplice de Luis Castillo Ledón en la creación de este museo, porque primero ellos dos, junto con este grupo de intelectuales, crearon un museo en su tierruca en Guadalajara y crearon en 1918 el Museo Regional de Guadalajara y otros museos como el Museo Regional de Zacatecas también en 1918. Entonces venían con esta carrera intensa de crear museos en los estados, no nada más en la Ciudad de México, y es el que va a apoyar también en la creación de este museo. Entonces aquí vemos al doctor Atl con Jorge Enciso aquí abajo, y arriba está Félix Bernardelli, su maestro de pintura italiana, que llega a México, se instala en Guadalajara y tiene toda esta innovación de pintura en el estado. A un lado les coloqué imagen de Juan M. Diegues, que va a ser gobernador del estado, pero también a Siqueiros. Puse estas tres imágenes porque son pintores que van a estar de la mano siempre y en una constante tensión con los procesos sociales. Entonces, Juan Manuel M. Diegues va a apoyarlos en la creación del Museo Regional de Guadalajara en 1918. Les va a ceder este enorme edificio en la esquina del Liceo, en el centro de la ciudad, que era la Escuela Liceo de Varones, y lo va a ceder para que sea el primer museo del estado, y va a estar de la mano con estos movimientos sociales muy intensos, coqueteando muy fuertemente con el socialismo, como fue Siqueiros, y entonces también el doctor Atl va a estar siempre metido con los movimientos sociales y revolucionarios en México. Aquí está Félix Bernardelli con algunas de las pinturas que estaban realizándose también en Guadalajara. Este es el museo y empiezan a reunir colecciones, tanto colección y réplicas prehispánicas, lo mismo estaban conviviendo en las mismas salas, pinturas de arte colonial, pinturas modernas de ellos y piezas prehispánicas, y estaban instalando, aquí también podemos ver algo de los incipientes años de la museografía, donde realmente era colocar las piezas porque no había
lo que ahora tenemos un depósito de colecciones. No, ahora en ese momento se colocaba todo donde se podía. Entonces pueden ver arriba colección de arte colonial y abajo pueden ver pintura contemporánea, bueno, de esa época. Y aquí tenemos a el doctor Atl junto con Obregón, que en algunos momentos Obregón va a estar de la mano con Venustiano Carranza, pero después va a haber una ruptura importante de manera política. El doctor Atl va a estar en algún momento de un lado o del otro, entonces políticamente eso no va a ser del agrado de los que después van a encabezar la presidencia de la República. Aquí lo tenemos ya con Venustiano Carranza, y nada más que en la casa que va a ser la casa de Hidalgo, que va a ser también un museo, aquí firmando el primer libro de visitantes de este museo. Y aquí tenemos esta imagen que a mí me gusta mucho porque da para hablar, porque es una fotografía de las actividades que está haciendo Venustiano Carranza. A un lado está Félix Pallavicini, y después, si quieren conocer la pintura original, la pueden encontrar en el Museo Casa Carranza. Esto, cuando digo, da de mucho que hablar, porque nuestro querido doctor Atl siempre dice que él hacía pintura sin soporte de fotografía, ¿no? Y lo habla más cuando se remite a sus trabajos de volcanes. Él dice, no, yo veía y me inspiraba y no utilizaba la fotografía. Bueno, aquí es un ejemplo, ya exactamente, aquí está muy claro que sí ocupaba la fotografía para hacer tu trabajo. Y bueno, no es fortuito que haya hecho una representación de dos de los personajes que lo van a apoyar en sus proyectos, tanto culturales como políticos, que es Venustiano Carranza y Pallavicini. En esta azarosa vida del doctor Atl, tuvo un periodo de autoexilio en Estados Unidos, regresa y sin dinero, y hay edificios entre comillas abandonados, como es el exconvento de la Merced, y él se aloja en este inmueble, un inmueble que igual no vamos a hablar de también la historia del propio edificio y de todos los proyectos culturales que ha tenido este inmueble, pero bueno, se aloja ahí. Imagínense ustedes como paracaidistas de un edificio histórico fabuloso y decir, bueno, tengo mucho espacio y ahora ¿qué hago con tanto espacio? Pues con este cerebro del doctor Atl dice, pues bueno, vamos a hacer imágenes de todas las ocupaciones que tuvo el inmueble, como un destacamento militar. Aquí está el doctor Atl. Se dice que vivía en la parte de arriba porque era la más estable, que eran los cuartos que estaban en mejores condiciones. Entonces, igual digo, si se le caía algo, arriba no era tan peligroso como estar abajo. Imágenes de cómo el exconvento de la Merced fue ocupado como escuela. En la parte de abajo estaba la escuela de niñas y en la parte de abajo la escuela de niños. Imagínense las escuelas en ese espacio. Entonces, lo que ven en el fondo, los tablones, son las paredes de los salones. Están ocupando los corredores del exconvento como salones. Aquí están. Esto quiere decir que, durante la estancia del doctor Atl, tiene varios proyectos, entre ellos la atención a la pintura, está volcado en el tema de los volcanes, también está procurando hacer gran difusión de lo que son los primeros años del interés por el arte popular. Entonces está haciendo varias cosas en el exconvento, entre ellos pintar un mural. Aquí ya tenemos el mural al fondo, pero después viene la escuela. Imagínense lo chiquito, bueno, todos rayamos las bancas, me apunto, ¿no? Entonces, pues los chiquitos no sabían o no tenían conciencia de lo que estaba, la pintura que estaba al lado. Entonces,
Este mural tuvo serios daños, es un mural que hace el doctor Atl, es un mural que no terminó de pintar, nosotros lo asentamos en la publicación que pronto va a salir, no lo termina porque tiene que salir alrededor de 1934 del exconvento, por problemas políticos y también tenía ya otros intereses profesionales. Entonces es cuando se ocupa el edificio para otras cosas, entonces el mural empieza a tener serios deterioros. Ya me los imagino a los chamacos ahí picándolo, entonces el mural va a tener serios deterioros, pero Juan Manuel nos va a decir qué pintó el doctor Atl. Bueno, como lo pudieron ver en la diapositiva introductoria, es un panorama general en donde a primera instancia resaltan muchas cúpulas, ¿no? Esa es la imagen o la primera impresión que creo que visualmente nos puede atrapar. Y entonces, aquí la gran pregunta es ¿de dónde surge y cuáles son las fuentes visuales o artísticas que inspiraron al propio Atl? Aquí hay que mencionar que entre 1901 y 1930 más o menos, en los círculos intelectuales se empieza a dar un debate muy profundo respecto al nacimiento de la historia del arte y en particular a la historia de la arquitectura. Los grupos intelectuales empiezan a preguntar cuáles son las características de la arquitectura y se empieza a rescatar como tópico la arquitectura llamada colonial en ese momento y que empieza a ser motivo de muchos cuestionamientos, ¿no? De si se reproducen modelos arquitectónicos exactamente venidos de España o si hay ingredientes externos que alimentan y que en consecuencia crean algo nuevo, o 50 y 50, que se puedan ver construcciones netamente hispanas con construcciones que sean producto de este sincretismo, ¿no? Y entonces durante estos primeros 30 años empiezan a circular toda una serie de publicaciones en los cuales se asienta este debate. Esto va a comenzar a partir de 1901 con una publicación del estadounidense Sylvester Baxter, que va a ser el primero en crear la primera historia de la arquitectura colonial en México. Escribe un libro, primero escribe el libro en inglés en 1901 y no se traduce hasta, me parece, el 34. Sin embargo, la lectura de este sí circuló, a pesar de estar en inglés, en el campo especializado, y ellos empezaron a nutrir de la experiencia de Baxter, ¿no? Baxter va a crear un libro que materialmente va a ser hermoso, ampliamente ilustrado, ¿no? Y que aparte va a tener un segundo tomo que realmente va a ser un álbum de fotografías de todo su viaje. Sin embargo, el gran aporte de Baxter y que va a poner el centro de atención es que Baxter va a decir que el elemento fundamental o el elemento a resaltar de la arquitectura colonial es la cúpula. Ahí Baxter va a decir, la cúpula es el elemento principal de la arquitectura colonial. Y este tópico va a ser retomado después por los intelectuales aquí en México. Como dice Thalía, la vida de Atl va a ser bastante azarosa, como lo vieron, muy ligado al carrancismo. Cuando llega el momento en el cual Obregón sube al poder, pues no va a tener tan buenas relaciones, ¿no? Y entonces va a haber una serie de proyectos culturales en los cuales Atl va a tener injerencia y que de alguna manera le van a dar una voz en ese momento, ¿no? Uno va a ser rescatar los temas de arte popular con la creación de una exposición y una edición, y después, que es el punto que nos interesa, es la creación de una serie de tomos dedicados a la arquitectura novohispana, ¿no? Va a hacer una publicación que va a escribir entre 1924 y 1927, que va a denominar Iglesias de México,
que mayoritariamente él va a escribir los tomos y va a tener la colaboración de Manuel Toussaint, quien va a escribir el segundo tomo dedicado a la Catedral de la Ciudad de México, y el sexto tomo, que va a hacer un resumen de toda la historia de la arquitectura novohispana, en la cual va a volver a participar Toussaint y Manuel R. Benítez, ¿no? José R. Benítez y el mismo Atl, ¿no? Lo interesante aquí es que en los otros 4 tomos, Atl va a desarrollar toda una teoría respecto a cómo se construye la arquitectura novohispana. Y digo toda una teoría porque efectivamente va a realizar todo un ejercicio de taxonomía en donde va a ir viendo elementos y les va a ir dando una clasificación. Dentro de los volúmenes de estas iglesias de México, el primer volumen va a estar dedicado a las cúpulas. Entonces, hay que mencionar que estos volúmenes, además de las ilustraciones de Atl, se van a nutrir de una serie de fotografías que fueron tomadas durante el Porfiriato por Guillermo Kahlo en un intento por hacer un rescate de las imágenes de lo que llamaban los bienes de la nación. Y justamente van a darle un énfasis al rescate de la fotografía, al rescate de la arquitectura a partir de la fotografía. Entonces, lo que podemos ver es que, tal y como lo comenta Thalía, Atl, además seguramente de haber estado y de haber visto las construcciones presencialmente, va a recurrir a este elemento para poder construir estos motivos dentro de los libros y que a la postre llegarían a nuestro mural. En el tomo primero, bueno, esto es un ejemplo precisamente, y la siguiente diapositiva es muy interesante porque parte de un principio fundamental. Lo que nosotros estamos viendo en nuestro mural es una vista panorámica de la ciudad de Puebla a partir de un punto geográfico de la ciudad de Puebla, que es el atrio de la iglesia de Analco. Para quienes hayan visitado la ciudad de Puebla, recordarán que la ciudad de Puebla en sus orígenes tuvo una traza de la ciudad de los españoles dividida por el entonces existente río de San Francisco. Hoy hay un bulevar, pero este río dividía precisamente la ciudad de los españoles y la ciudad de los indígenas, ¿no? Y justamente la parroquia del Santo Ángel Custodio o Analco crea un punto de visión en el cual se podía observar justamente la ciudad de los españoles. Y aquí podemos apreciar cómo la ilustración de Atl recrea un tópico que fue muy interesante y que fue rescatado por los fotógrafos de aquel periodo, que justamente era crear encuadres de la ciudad a partir de distintas portadas o a partir de distintas entradas de atrios o a partir de distintas arquerías que daban paso a la entrada de la ciudad. Por favor, grábense esta imagen que están viendo del lado derecho, porque cuando expliquemos ahorita la composición se les va a venir a la mente. Esta pintura de Atl, esta ilustración de Atl, que es fundamental, que está presente en primer término en el mural, que es la capilla de la Tercera Orden del Carmen de la ciudad de Puebla. Y en el volumen 4, Atl profundiza, porque justamente en el primero va a decir que todo el repertorio de cúpulas del cual se nutre toda la República va a ser las cúpulas creadas en la ciudad de Puebla. Parecen a veces un poco exacerbadas sus afirmaciones, con el tiempo él irá retrayéndose un poco, pero él piensa que el fenómeno arquitectónico que sucedió en la ciudad de Puebla va a nutrir al resto de la República, y justamente todas las tipologías que se crean alrededor de la ciudad de Puebla se van a ir nutriendo y se van a ir reproduciendo. Y en el volumen 4 nuevamente profundiza en la arquitectura poblana, ¿no? Y entonces va a llegar a una serie de conclusiones. Por ejemplo, él va a pensar que mientras en el resto de la República las construcciones eran concebidas de manera ordenada, medida, en Puebla se va a tener la iglesia principal y alrededor se van a ir adosando capillas, ¿no? Y entonces esto va a crear una irrupción
que va a ser, que descontrola el orden de la arquitectura, ¿no? Él llama osadía constructiva, ¿no? Va a decir, en Puebla las construcciones son osadas, que son de masas amorfas, ¿no? Es decir, adosadas construcciones por todos lados, ¿no? Que las portadas son líneas simples, ¿no? Cupulares, va a haber cúpulas por todos lados, ¿no? Y lo más interesante, polícromas, ¿no? Y que justamente a partir de los azulejos de Talavera es que se van a revestir todas las construcciones, ¿no? Entonces las cúpulas van a estar revestidas de Talavera, las portadas van a estar revestidas de Talavera, y esto crea justamente una tipología de construcciones en este lugar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de cómo queda este tema de la arquería retratado por Atl y cómo recurre a la fotografía para ilustrar el libro o sus libros. Un caso más. Sí. Sí, porque además en ese momento son las entradas extramuros de la ciudad de Puebla. Aquí, por ejemplo, presenta, si se dan cuenta, este es el tipo de construcciones que él llama amorfas, ¿no? O sea, no hay un orden, sino que se van desprendiendo distintas construcciones. Esta, un poco más mesurada, es la parroquia de San Pedro en Cholula, ¿no? La Merced en Atlisco. Y este gráfico que les presento justamente sirve para ilustrar esta taxonomía que el propio Atl creó de las cúpulas. Él se va a fijar en dos elementos fundamentales. ¿Sobre qué está sostenida la cúpula? Que puede ser un tambor o puede no haber un tambor, sino simplemente él llama un arillo y de ahí desplantar la cúpula. Y la cúpula, cómo está revestida, si está revestida de Talavera, si está solamente en rojo o solamente tiene un aplanado, y si en la misma cúpula tiene adosadas ventanas, ¿no? O linternillas. Y si en ventanas, y si en la misma cúpula se va a desplantar una linternilla. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo más. Sin embargo, es importante decirles, a ver, ya se los anticipaba Thalía, el papel de Atl como muralista o la faceta de Atl como muralista nos revela a un artista con unas inquietudes que van más allá de los volcanes, ¿no? Y que parece que solamente los recordamos por eso. Sin embargo, la verdad es que su faceta como muralista o su labor como muralista tuvo una suerte muy desafortunada. Entonces, lo que pueden ver en este cuadro es una serie de trabajos que se tienen documentados que él realizó y que desafortunadamente no se conservan y que fueron destruidos, ¿no? En Roma, durante sus primeros años o sus primeras corredurías, tuvo ahí murales que desafortunadamente se destruyeron. En la Casa del Pueblo de París creó grandes paneles que tuvo como taller un cine, ¿no? Y ahí construyó los paneles con miras a llevarlas a la Casa del Pueblo. Sin embargo, su biógrafo dice que al momento de quererlos sacar no cabían por las puertas y que se pensó en volar el techo del cine para rescatarlos. Sin embargo, la dueña del local se opuso totalmente. Y para esos años en los cuales él lo construye, decide volver a México y entonces, bueno, ya no tuvo mayor contacto, ¿no? Sin embargo, hay un pasaje que para Atl va a ser totalmente demoledor, que va a ser los muros del anfiteatro de la Escuela Nacional, va a ser el segundo patio del corredor del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Ahí, junto con Montenegro, va a trabajar y va a crear todo un programa de vacantes y de colosos que desafortunadamente en su momento, cuando Vasconcelos vio los murales, no fueron de su agrado y entonces mandó, porque bueno, se mostraban personajes en total desnudez y entonces mandó a cubrir la desnudez de los personajes. Y todavía más desafortunado, un segundo secretario de Educación, Narciso Bassols, va a ver los murales y tampoco van a ser de su agrado y entonces va a mandar a rasparlos. Y esta anécdota para Atl va a ser totalmente demoledora y es cuando él dice que ya no quiere dedicarse más al muralismo
y se confiesa admirador del paisajismo y que se va a refugiar en este género artístico, porque dice que es un momento en el cual en México no va a tener cabida ya su trabajo, porque además él reconoce que para esos momentos el muralismo tiene una clara filiación bolchevique y él ya no se siente identificado con esta ideología, ¿no? Entonces, él lo que dice es, en tanto esta perspectiva de lo cual debe ser el muralismo no cambie, yo no voy a volver a hacer murales y me voy a dedicar exclusivamente a pintar paisajes, ¿no? Aquí les traigo una anécdota que es muy reveladora sobre cuál era la concepción o cuál era lo que a Atl le gustaba respecto a los murales, que es rescatada por José Clemente Orozco en su autobiografía, ¿no? Y él justamente habla y exalta estos grandes colosos que estaban en la Capilla Sixtina en Roma, ¿no? En el Vaticano. Y justamente siendo en este momento Atl maestro de una generación en la antigua academia, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, decide que transmitir esta corriente artística a sus estudiantes, y ellos lo van a tener tan presente de tal modo que cuando Orozco recrea su autobiografía va a rescatar este personaje, ¿no? Dice, nos hablaba de estos seres colosales, musculosos, en actitud violenta como los de la Sixtina. Los modelos que copiábamos eran obligados a parecerse a los condenados del juicio final. Y aquí les traigo lo que se rescató de material fotográfico de los cuales eran estos murales de Atl en San Pedro y San Pablo. Solamente son unos cuantos casos, pero bueno, pueden ver que concuerda con la descripción o de lo que hablaba justamente Orozco, ¿no? Seres colosales que en su momento pues fue cubierta su desnudez hasta que finalmente fueron mandados a raspar, ¿no? Ahora, este es el mural que se rescata, ¿no? ¿Cómo entender este conglomerado de cúpulas? Si observan, todo lo que existe en este conjunto de cúpulas está determinado primero por dos ejes. Uno de tipo vertical, que va a tener al centro la catedral y la iglesia del Carmen. Y otro eje que va a ser horizontal y que va a tener la cúpula de la iglesia de la Compañía y en medio la cúpula de la catedral, y finalmente en el otro extremo la cúpula de la Soledad. En el extremo derecho, observen por favor en el eje horizontal, lo que ven en el extremo derecho es la cúpula de la Compañía, la catedral, y en el extremo izquierdo esa es la cúpula de la Soledad. Y a partir del material fotográfico que nosotros hemos rescatado, podemos ver que Atl organizó este conjunto de cúpulas a partir de dos esquemas trapezoidales que se encuentran uno con otro, ¿no? Uno en donde el lado más corto va a estar en la parte baja y el segundo, el lado más corto va a estar en la parte de arriba. Y justamente el material fotográfico que hemos rescatado nos permite hacer una proyección de lo que se ha perdido, pero que debió de existir dentro del mural o que estuvo pensado por el propio Atl. Aquí justamente vemos otra entrada de un atrio, ¿no? Que son fuente de inspiración, y aquí podemos ver la superposición del esquema del cual les hablaba con la recreación del mismo mural. Pues bueno, Atl sale les comento de la Merced, como les comenté, llegan las escuelas, llegan otros usos, empieza a deteriorarse más, pero afortunadamente para nosotros son los inicios de la restauración en México. Es 1964 y 1965. Si bien ya había importantes trabajos de restauración, ya se empieza a conformar una institución dedicada a formar a los futuros restauradores en nuestro país. Y uno de los principales trabajos enfocados a la restauración va a ser dedicado a los murales, pero eran los murales de época colonial y los murales prehispánicos. Va a ser importante el trabajo de rescate de mural, principalmente Teotihuacán, y dejan un espacio libre.
entre todo el número de murales que se tenían que trabajar en esos años para atender un mural contemporáneo, un mural relativamente actual, que era lo que quedaba en el exconvento de la Merced del mural del doctor Atl. Aquí ya vemos un trabajo de delimitación del mural, de lo que en ese momento se pensaba ya desprender. La propuesta fue no conservar el mural en el edificio, se temía que siguiendo ahí se perdiera, y entonces ya hay nuevas técnicas, principalmente retomadas de Europa, de Italia, para desprender la capa pictórica, ponerle un soporte y rescatar la pintura. Aquí tenemos algunos de los pequeños ejemplos de cómo primero se pone una tela sobre la pintura, cuidadosamente se empieza a desprender o a pegar la pintura en esta tela, y después se va a llevar a los talleres, a los incipientes talleres allá en el sur de la ciudad, para liberar la pintura y crearle un soporte a Aquí tenemos cómo quedó como un sándwich, con un soporte relativamente ligero, pero que le diera cuerpo a la pintura. Aquí tenemos cómo quedó, relativamente de un peso manejable, y va a ser con Antonio Arriaga, que en 1970, ya consolidado el mural, ya con un soporte, con un marco ya que es movible, él decide completar el discurso museográfico, la idea de mostrar la arquitectura en época colonial. Entonces pide que se traiga este mural al Museo Nacional para completar lo que fue la sala de Virreinato en 1970. No hemos encontrado cuál fue la razón por cual deciden al año siguiente retirar el mural y colocarlo en este patio llamado de Cañones, y es colocado, y ahí lo pueden visitar y conocer presencialmente al mural. Pero a mí lo que me agrada de que se haya tomado esta decisión es que de alguna manera volvió a un lugar similar de donde salió. Está en un pasillo con los arcos que también le daban forma y visibilidad y completaban la lectura del mural, más que visibilidad, compartían la lectura que se quería en el exconvento de la Merced. Y concluimos con esta imagen de nuestros compañeros de museografía, que son, junto con restauración, son los que le continúan dando mantenimiento. En un momento dado se bajó el mural, se le dio limpieza, a la pared donde está ahora colocada, y está el registro fotográfico completo de todo este proceso que hace pocos años se realizó. Cuando les decía mantengan esta imagen de la teoría de conjuntos, así podemos hablar de murales del museo, de personajes, de artistas, Atl, Roberto Montenegro, Siqueiros. Podemos hablar de vocaciones políticas enfocadas a la cultura, como fue Luis Castillo Ledón, Antonio Arriaga. Cómo podemos hablar otro conjunto de todos los compañeros, toda la gente que se necesita para darle vida a un museo. Y dejé por último a los fotógrafos. Ahorita aquí no está Leonardo Hernández, que es el fotógrafo del museo, pero bueno, todo este trabajo ha sido también posible a partir de la imagen, porque la fotografía se ha convertido en un documento que nos da información de lo que ha pasado y de las colecciones de este museo. Entonces, pues ya no los entretenemos más. Nosotros nos seguimos hablando de este joven museo que cumple 80 años. Les agradecemos mucho que nos hayan permitido explayarnos, de hablar de nuestro centro de trabajo, de nuestro lugar donde pasamos más tiempo de nuestra vida aquí y donde lo disfrutamos enormemente, nuestras horas de estudio, de trabajo. Y pues muchas gracias por compartir los festejos de este museo, y nos queda más que decirles que por favor
vengan por cualquier pretexto, y ya les dimos uno, está ahorita el conocer físicamente el mural del Dr. Atl, y los invitamos a que vengan y continúen conociendo todo este conjunto de piezas y lo que podemos hacer con ellas en un futuro. Juan, ¿quieres decir? No, al contrario, ya no entretenerlos más. De verdad les agradecemos que se hayan tomado la molestia de venir hasta acá, ¿no? En este día de descanso. Y bueno, si tienen alguna pregunta, comentario, pues adelante, todavía tenemos tiempo. Bueno, primero, antes que nada, un comentario que es muchas gracias por la exposición. Había escuchado un poco antes del doctoral, pero desconocí esta faceta de su vida. Pero me gustaría retomar un poco lo que hablaba usted de la colección de monedas, que yo tengo entendido que existe el Museo Nacional de Numismática, pero entonces me gustaría saber si usted sabe si fue antes o después creado, o cómo está esa parte del acervo que se conserva aquí en el Museo Nacional de Historia y el Museo Nacional de Numismática. Sí. Hay mucho eco. Sí, tiene mucho eco. A ver. Sí, como le comentaba, yo tengo entendido que existe el Museo Nacional de Numismática. Museo Nacional de Numismática. Pero entonces no sé cómo está esa cuestión del acervo, cuál fue creado primero o cómo se divide el acervo entre el Museo Nacional de Numismática y el que se conserva aquí en este museo. Bueno, habla sobre qué acervo es primero, si el acervo del Museo Nacional de Numismática o el museo o el acervo de este museo. Bueno, te voy a decir una cosa, nuestros colegas del Museo Nacional de Numismática tienen una ventaja que nosotros no tenemos. Ellos son los productores de la moneda. Entonces, pues tú piensas que cada tipo que se acuñó a lo largo de su historia de la Casa de la Moneda se fue preservando. No conozco en la totalidad la colección. Algunas veces he ido a visitar y a consultar piezas que no tenemos acá, pero me imagino que ellos tienen un recorrido mucho más amplio, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando cada tipo de moneda se acuña por primera vez, se va preservando. Entonces, si me dijeras cuál es primero, pues yo te diría que el de ellos, ¿no? Entonces, ellos tienen una ventaja que nosotros no tenemos. Ellos son los productores de la moneda. Entonces, eso es fundamental. Pero justamente la existencia de diversos acervos contribuye a la construcción del conocimiento, ¿no? Por eso en esto te decía, yo a veces he ido a consultar, porque evidentemente nosotros no vamos a tener todo, pero yo como investigador sí necesito ir a ver esas piezas que nosotros no tenemos. Entonces, esto es lo rico de que existan varios acervos, ¿no? Existe efectivamente el de Casa de Moneda, el de Banco de México. En el sector privado, bueno, ¿qué te digo? El Museo Sumaya, ¿no? Entonces, lo rico justamente de estas colecciones es que se van complementando unas con otras, ¿no? Y evidentemente habrá otro museo que no tenga piezas que nosotros sí tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo rico de entablar diálogos entre acervos y colecciones, sean de otros museos, ¿no? Sí. ¿Sí te quieres acercar? A ver. Algo que es importante de señalar es que, número uno, no es el nombre que el doctor Atl le puso a su obra. No sabemos cuál iba a ser el título. El título que tiene es un título de lo que estamos viendo, es un título descriptivo y de manejo de colección. Y de hecho este título ha variado. Cuando ingresa a este museo se llamaba Cúpulas y Torres de Puebla, porque era lo que quien hizo el proceso y la documentación fue lo que vio cúpulas y vio torres. Y el último título descriptivo de manejo de la obra es quien lo hizo, el papeleo que lo hizo, vio un panorama
de la ciudad de Puebla. Entonces, por eso es vista panorámica de la ciudad de Puebla, ya no vio cúpulas. Entonces, pero es el título con el cual la obra se maneja como colección. Sí, recalcar eso, que no es el título que el propio Atl le da, Sí, no. pero pues lo cierto es que él abandona el exconvento y dice, ahí se ve, ¿no? Y él muere, Atl muere en el 64 y el mural es desprendido del exconvento de la Merced un año después, entonces no le toca Ya no lo sí, saber de la suerte de esa obra, ya no le toca en vida. Hasta el momento, ¿De mural? de mural, sí. Como mural, sí. Hasta el momento no hemos ubicado otra pieza. Sí, Desde luego nunca hay que ser concluyentes. ¿sí? Buenas tardes. Tengo tres inquietudes. Número uno, los libros que mencionan se pueden consultar en la biblioteca. Sí, aquí. sí, aquí están la colección completa. Dos, ¿hay un número aproximado exacto de las monedas que se resguardan aquí? Sí, el registro que tenemos en general por área de numismática, le voy a dar yo siempre preguntan eso. Aparte, es la colección más grande del museo, por número. 23.967. Pero pensar monedas, condecoraciones, billetes, todo el conjunto. Sí. Y por último, número tres, mencionaban ustedes de alguna forma la conveniencia o la convivencia política de Atl con Obregón y con Carranza. Y hoy se me viene a la memoria, ¿en qué año pintaron este? Sí, porque Siqueiros tiene igual problemas políticos y sale. ¿Y el de Camarena? Ese se hace para el aniversario 50 de la Constitución de 1967. Lo que me llama la atención de lo que mencionaban ustedes, insisto, de la conveniencia, vamos a llamarle política. ¿Saben ustedes el por qué Camarena allá arriba, en uno de los personajes, vamos a llamarlo en modo bien respectivo, de limpio, por qué tiene una medalla que dice PRI? El mural de Borman. Perdón, de Borman. Sí. Creo que ahí quizá más en Rafa, pero según yo entiendo y creo, más bien que tiene un asunto más bien de burla. Sí. No tanto de. Fue una afiliación política. Sí, a manera de burla, entonces. Ajá, sí. Porque todas las señales que tiene ese mural en particular tienen una intención detrás. Por ejemplo, donde está la hacienda del Proaño, está una dedicatoria a una amiga de Borman. Ajá. Entonces, yo por lo que entiendo, más bien es un asunto de burla, no es un asunto de decir el PRI. Sí, de afiliación. No coincide con una medalla de PRI. Luego entonces sí, no fue un patrocinio político. Y era la idea, en el sentido de burla, porque lo que tenemos es una medalla, por lo general una medalla refiere a un elemento religioso, y entonces es la sustitución. Exacto. Sí. Sí. Regresa, acabando de pintarlo en la carta que pide su liberación, específicamente menciona que quiere venir a terminar ese mural. El gobierno lo encarcela, pero el gobierno es el que le está pagando. O sea, existe una cierta patrocinio del gobierno, pero eso no significa que los artistas sean protagonistas, en realidad es su profesión. Sí. Sí, adelante. ¿Ustedes han ensayado la razón que tuvo el doctor Atl para hacer ese mural de las cúpulas? Es decir, pudo haber sido un concepto para un proyecto más grande, habrá sido su rato esfuerzo porque bueno, por el lugar en el que lo hizo. ¿Ustedes han ensayado esa posibilidad? De entrada, lo que comentó Juan Manuel, lo que sabemos, hay un previo, que el previo es la edición de los volúmenes de Iglesias de México, o sea, hay un previo, que es todo el estudio que hace de las cúpulas. Y hay otro elemento que, bueno, por tiempo no lo hablamos, hablando de conjuntos, es que hay un conjunto, de lo que podemos hablar de la reunión de colecciones
qué colecciones se están reuniendo, de la creación de museos, de quiénes están participando en estos museos. Y en el contexto de lo que hablamos, son los años en los que se está definiendo la nacionalidad mexicana. Una construcción siempre artificial. Hay un grupo que está señalando, con lo cual nos podemos identificar. Estos señalamientos, ellos dicen, esto puede ser lo mexicano, a veces sí va a quedar la conciencia colectiva, sí va a quedar como referente de lo nacional. Otros señalamientos no va a quedar, como fue la cúpula. Ninguno de nosotros en este momento pensaríamos que nos vamos a identificar con las cúpulas poblanas y así nos vamos a sentir mexicanos, pero sí nos vamos a identificar con la cerámica. Sí la consideramos parte de nuestra identidad, como la cerámica de Puebla o la cerámica de Talavera. Sí vamos a considerar que es parte de nuestra identidad los monumentos históricos, los edificios históricos. Si vemos que alguien tira un edificio, nos sentimos agraviados porque forma parte de nuestra identidad. Es ese momento de creación, de señalamiento y creación de identidad. Y lo que está en juego también, que no lo tocamos por tiempo, está señalándose otro proyecto del que también estuvo siendo partícipe Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Luis Castillo Ledón, que es la línea del arte popular. Entonces son varios proyectos que el doctor Atl está manejando en esos años, y en ese contexto, un contexto nada lineal, sino de bastantes variables, es en ese contexto multifacético en el que el doctor Atl está haciendo este ejercicio. Entonces, una sola explicación no lo tiene. Tiene varios proyectos al mismo tiempo, porque tiene un proyecto para el edificio del ex convento de la Merced, tiene un convento de reestructuración, de consolidación arquitectónica, también tiene el proyecto de arte popular, también tiene la línea del paisajismo. Entonces son varios elementos que está manejándose el doctor Atl. Y también es 1930, se acaba de crear una de las principales leyes de protección a los monumentos, la ley de enero de 1930, que va a dar cabida a lo que suelo llamar el pre-INA. Ya se está dibujando institucionalmente lo que va a ser el INA, con un departamento de monumentos arqueológicos, artísticos y una sección de museos. Y el doctor Atl va a ser en 1930 el primer director de ese departamento. Va a durar un año porque va a decir, ya no lo aguanto, yo no me meto en cuestiones administrativas, lo va a dejar, pero se crea este departamento que va a dar cabida a la consolidación de muchos museos en los años 30. Por eso en Bellas Artes en 1934 vamos a tener varios museos, como dentro del edificio de Bellas Artes, como es el Museo del Libro, el Museo de la Arquitectura, que sí se conserva, y el Museo de Arte Popular. Entonces son años muy interesantes, muy convulsos culturalmente y políticamente hablando. Entonces una sola línea no da respuesta a la creación del doctor Atl, sino son varias líneas de trabajo de este personaje súper loco. ¿Algo más? ¿Alguien más? Los invitamos. Sí, los invitamos a que pasen aquí a la vueltita y vean el mural. Quien gusta acompañarnos, vamos a ir a ver la pieza. Sí, y pues muchas gracias a todos, les damos un aplauso a nuestros ponentes. Gobierno de México.